Ojitos y oídos. Listo, ya empecé a grabar. Bueno, entonces, como les dijo la profe, mi nombre es Manuel Alejandro Ergo Velázquez. Lo que pasa es que Alejo me gusta mucho más. Soy docente de la Universidad San Martín del área de toxicología clínica y soy toxicólogo clínico del Hospital La María, acá en la ciudad de Medellín. Ahí están mis redes sociales. También soy el coordinador del semillero de toxicología clínica de la Universidad de Antioquia, Sintoxicate. Y pues realmente esta charla estaba difícil. Yo creo que la profe y yo nos relacionamos muy bien con el título y es que me parece que es como hipertermia de causa toxicológica o causa tóxica. Es un reto diagnóstico y terapéutico y digamos que los tres subtemas centrales son serotoninérgico, neuroléptico maligno y catatonía. Bueno, entonces, ¿la hipertermia tóxica qué es? La hipertermia tóxica es una elevación de la temperatura corporal por encima de 38 grados o 100,4 grados Fahrenheit que se induce por la exposición a un xenobiótico. ¿Cuál es el mecanismo? Los mecanismos son muy variables, listo, pero hay una alteración de esos mecanismos termorreguladores normales y por eso tenemos un ascenso de la temperatura. A diferencia de la fiebre infecciosa, donde hay una alteración como tal es del ajuste hipotalámico, la hipertermia tóxica no está dada por este mecanismo, a pesar de que pueda haber una relación en las vías como tal hipotalámicas y por eso es refractaria a los antipiréticos convencionales. O sea que esto no nos va a responder ni a la dipirona, ni a la acetaminofén, ni al resto como de medicamentos que usualmente usamos en fiebre. Es una urgencia vital porque representa una emergencia médica con una alta mortalidad. Ustedes saben que cuando la temperatura asciende tenemos una desnaturalización proteica y adicionalmente pues podemos tener coagulación intravascular diseminada y fracaso multiorgánico. Y esto solo contando la hipertermia, teniendo presente pues que en general estos temas que vamos a hablar hoy pues son sindromáticos, así que no es solo la hipertermia la que nos complica al paciente, pero es muy importante y realmente es la que nos lo relaciona. La termorregulación como tal es orquestada por neuronas termosensibles en el área preóptica del hipotálamo anterior que están moduladas por dopamina y serotonina. Por eso en ambos síndromes podemos tener un aumento de la temperatura. Y los mecanismos de hipertermia inducida por drogas pueden ser muy variables. Podemos tener desde una alteración hipotalámica central, es decir, una interferencia directa con las vías dopaminérgicas o serotoninérgicas, por ejemplo, en el toxidrome serotoninérgico o en el síndrome neuroléptico maligno, pero muy bien, como vamos a ver, en estos también tenemos un aumento de la producción de calor periférico, por ejemplo, en los casos de hiperactividad muscular masiva por la rigidez en tubo de plomo, el clonus o las convulsiones que también pueden producir hipertermia. También, por ejemplo, los casos de hipertermia maligna es el mejor ejemplo de producción de calor periférico. Esta entidad que es un diferencial que no vamos a tocar hoy por el tiempo, pues es el mejor ejemplo de producción de calor periférico. Y tenemos fallos en la disipación, usualmente por inhibición de la sudoración, donde tenemos el toxidrome anticolinérgico tan bonito, que acá también lo tenemos pues en los casos de hipertermia tóxica. El espectro clínico, entonces ya les dije, es amplio. Tenemos diferentes toxidromes o toxíndromes, como lo quieran llamar, donde tenemos desde el síndrome serotoninérgico y el síndrome anticolinérgico, que son tan conocidos, hasta la toxicidad simpático-mimética por mm, X o Y simpático-mimético, cocaína, anfetamina, etcétera. Pero también tenemos la catatonía. En el contexto de si estamos hablando de una hipertermia, estaríamos hablando ya directamente de catatonía maligna y saldríamos de catatonía únicamente. El síndrome neuroléptico maligno y la hipertermia maligna. Este es un algoritmo de fisiopatología que les hice. Como les dije, me estoy ayudando mucho con la inteligencia artificial, me gusta mucho. Este es un algoritmo que nos muestra que hay una zona de solapamiento clínico y confusión diagnóstica. Por eso no es que simplemente pues nosotros nos confundamos porque erramos como humanos, sino que definitivamente hay un solapamiento clínico y eso hace que las confusiones puedan ocurrir. Y es que independientemente como tal de las vías, tenemos algunos resultados fenotípicos clínicos pues iguales. ¿Cuáles son? La hipertermia, la alteración del estado mental y algunas anomalías pues que se pueden ver como motoras solapadas. ¿Cuál? La rigidez.
Pero vamos a ver, cuando tenemos una disfunción dopaminérgica dopa 2 que está dada por un efecto antipsicótico donde tenemos un antagonismo del receptor dopa 2, ese efecto principal genera un bloqueo de dopa 2 en muchas zonas. Tenemos la zona mesolímbica, la zona cortical, pero sobre todo en la zona infundibulotubular, pero en la zona hipotalámica y en la nigroestría es donde nos importa para el síndrome neuroléptico maligno. ¿Por qué? Porque si yo bloqueo dopados en hipotálamo y ganglios basales, genero hipertermia. Y si yo bloqueo la vía nigroestriada, genero el efecto extrapiramidal. Y recuerden que la rigidez en este caso es extrapiramidal. Entonces, hipertermia más rigidez muscular es sinónimo en este contexto en una exposición a un antagonista dopa de síndrome neuroléptico maligno, que adicionalmente el compromiso muscular es tan importante que tenemos una rhabdomiolisis con CPK elevada, podemos tener hipercalemia, podemos tener lesión renal asociada a pigmentos, tenemos muchas complicaciones, ya lo vamos a ver más grande. Y finalmente llegamos al solapamiento. Serotonina, igual, tenemos un efecto en 5-HT1A y 5-HT2A, que son los receptores implicados en el toxidrome serotoninérgico. Hay muchos receptores de serotonina. Miren cómo mi nombre de Instagram es precisamente el 5-HT2A, y es porque es un receptor que explica el toxidrome serotoninérgico grave. A uno le gusta ser dramático. Y esto es simplemente para recordarles que las afinidades importan y esto va a explicar las manifestaciones clínicas de un síndrome serotoninérgico leve, moderado o grave. Listo. Características acá. Tenemos prácticamente una concentración sináptica alta o un efecto posináptico alto en los receptores serotoninérgicos. ¿Cuáles específicamente? Estos dos. Eso lleva a que a hiperexcitabilidad neuromuscular y simpática que se refleja en clonus, mioclonías, diaforesis y diarrea. Recordando ustedes que el clonus y las mioclonías son entidades diferentes y es el clonus precisamente el que es el característico como tal del síndrome serotoninérgico. Eh, pero se pueden presentar también las mioclonías. El clonus es rítmico, las mioclonías son arrítmicas, el clonus se relaciona con estiramiento de los músculos, como la forma en la que nosotros sacamos el clonus en las extremidades inferiores, donde nuevamente es algo llamativo, el clonus es más en extremidades inferiores por el efecto o todo este efecto estimulante, sobre todo en las neuronas del asta anterior alfa y gamma, que por eso tiene ese efecto como tal en las extremidades inferiores por encima de las superiores, donde uno ve una mayor hiperreflexia y clonus en piernas que en brazos, por ejemplo, diaforesis y diarrea. Y otra cosa que se nos olvida, la diarrea, los síntomas gastrointestinales y la midriasis que nos ayudan a diferenciar el exceso de serotonina, por ejemplo, con un síndrome neuroléptico maligno. También tenemos, entonces nuevamente llegamos al solapamiento, también tenemos una disfunción GABAérgica, yo creo que catatonía es una de las cosas más enredadas de entender al principio porque es una pérdida del tono inhibitorio de las interneuronas de parvalbúmina que están entre estas zonas corticolímbicas y esa pérdida del control GABAérgico genera un rebote de glutamato y esa desregulación de glutamato es una desregulación que también se puede ver en el neuroléptico maligno. Ese efecto genera una inhibición dopaminérgica indirecta, pero es más relacionado con el efecto GABA que con el efecto glutamato inicial. El glutamato también es una consecuencia y esto lleva a unos síntomas como tal de congelamiento, cambios posturales, agitación, que vamos a ver más amplio, pero que también son muy difíciles de discernir con un síndrome neuroléptico maligno o en algunos casos con un serotoninérgico, teniendo presente que incluso algunos autores describen el neuroléptico maligno como una catatonía maligna farmacológica. Así de difícil es discernirlo. Es muy probable que compartan síntomas entre estos dos, pero ya vamos a ver que la catatonía no solo puede ser por fármacos y ahí es donde es más fácil como diferenciar. ¿Qué nos ayudan entonces para el síndrome neuroléptico maligno de una vez? A mí no me gusta guardarme las cosas, a mí me gusta el postre de una vez. La rigidez en tubo de plomo es característica del síndrome neuroléptico maligno y estos pacientes tienen bradirreflexia, son hipoareflécticos. A diferencia del serotoninérgico, donde los pacientes están hiperreflécticos, tienen clonus, mioclonías, midriasis. La midriasis
En una revisión que hice como tal de neuroléptico maligno en la literatura, porque me surgió la duda, la midriasis no se relaciona con neuroléptico maligno, tienen pupilas normales, no se describe midriasis, entonces es un signo clínico muy importante que uno muchas veces pasa. Y el peristaltismo aumentado, que acá sí se diferencia, que en el neuroléptico está normal o disminuido, en el serotoninérgico está aumentado. Y la catatonía maligna tiene otras características muy bonitas que vamos a ver, que es el mutismo, el negativismo, la flexibilidad seria y una respuesta al lorazepam que puede ser intravenoso u oral. Nosotros tenemos dificultades con el lorazepam intravenoso, las dificultades es que no las tenemos, nos toca usar usualmente oral y estas respuestas o este reto del lorazepam también se puede hacer con otros medicamentos como el solpidem. Vamos a ver serotoninérgico. Entonces, serotoninérgico es un espectro de toxicidad dosis dependiente que resulta en un exceso de serotonina intrasináptica en el sistema nervioso central y periférico. El contexto clínico usualmente es en el uso terapéutico, la sobredosis intencional o frecuentemente, que es donde a veces se pasa inadvertido, las interacciones farmacológicas. Ya vamos a ver por qué. Y la gravedad se ha relacionado, se ha escrito en la literatura con cuando se combinan con inhibidores de la monoaminoxidasa, sobre todo los IMAO-A, y los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y los duales. Acá podemos ver los agentes causales, entonces tenemos varios inhibidores de la recaptación. Ahí tenemos los ISRS, fluoxetina, sertralina, escitalopram, los duales, venlafaxina, desvenlafaxina, dulo, antidepresivos tricíclicos, tramadol, dextrometorfano y fentanilo. Son opioides que también pueden producir una inhibición de la recaptación de serotonina y que puede que en algunos pacientes los síntomas tiendan a ser leves, pero cuando nosotros tenemos pacientes con polifarmacia, estos pacientes uno les puede ver síntomas de serotonina. No es raro, yo creo que a la profe Marie Claire también le ha sucedido ver pacientes con un síndrome serotoninérgico grave que necesita llevarse a unidad de cuidados intensivos. En uno de los esquemas de sedación se le administra fentanilo y uno ve una exacerbación clínica del síndrome serotoninérgico. Le ve más clonus al paciente, puede ver incluso, a pesar de que en estos pacientes con opioides uno esperaría ver una disminución del peristaltismo, pues en este contexto puede estar aumentado. Disminución del metabolismo, que es el efecto de los IMAOs, los inhibidores de monoamino oxidasas. Tenemos el linesolid. El Inesolid es un rollo, porque realmente cuando ustedes revisan, por ejemplo, los mitos de los antibióticos del CDC del 2023, nos dicen que realmente el porcentaje de síndrome serotoninérgico por Inesolid es bajo. Y cuando uno realmente revisa, efectivamente es cierto, pero bajo no es igual a que no esté el riesgo. Es muy probable que nos toque hacer mejores revisiones, estar más pendiente, de pronto ser menos prohibitivos, pero nunca tener presente que sí puede ocurrir. La descripción sí está escrita, sí se describe Linesolid más ISRS con asociaciones a síndromes serotoninérgicos, sobre todo cuando hay más combinaciones de polifarmacia. Pero lo que hemos visto es que, digamos que en las series o en los seguimientos, no era tan marcado o tan llamativo como lo hemos aprendido. Nos hemos aprendido cosas raras, pero esas cosas raras a veces nos sirven, a los toxicólogos nos gustan. Lo mismo con el azul de metileno, sobre todo cuando se hacen instilaciones o administraciones pues, en tumores. Por ejemplo, se puede ver en esos casos el azul de metileno que es tan común, a mí no me ha tocado, es muy probable que la doctora Marie Claire sí, cuando se administran azul de metilenos con efectos antioxidantes, los pacientes adicionalmente tienen antecedentes de trastornos depresivos, tienen exposiciones a ISRS y en esa combinación de un contexto de un efecto como tal proregenerativo, antioxidante, pues puedan tener una complicación o una gravedad. El aumento de la liberación, que acá lo tenemos por anfetas, MDMA o cocaína. Llamativamente siempre nos enseñan cocaína y anfetas es igual a simpático mimético, pero recuerden que no solo catecolaminas, en general las clásicas son las que se inhiben, las que se aumentan en la liberación con estas sustancias, sino que serotonina también. Así que uno puede ver solapamientos de un simpático mimético más síntomas serotoninérgicos en estas intoxicaciones. Agonistas directos que tengan un efecto directo como los triptanos, LSD, litio. Acá también entramos a otra área de discusión y son algunos de los psicodélicos clásicos porque realmente lo mismo, cuando llega uno a ver como tal el contexto global, las series, los reportes tienden a ser anecdóticos. Entonces, por ejemplo, con psilocibina
se ha discutido mucho porque la psilocibina es un agonista de 5-HT2A, que yo ya les mencioné que es un receptor importante en la intoxicación, pero es un agonista parcial, sobre todo la psilocina, que es su metabolito. Entonces, esto hace que se hable que no tengan un riesgo tan llamativo como el que se mencionaba previamente, pero todos sabemos que las personas que manejan estas sustancias, las personas juiciosas que manejan estas sustancias, tratan de evitar precisamente la exposición a ISRS en los días previos, semanas previas, y estamos hablando de paroxetina o incluso casi un mes previo, si estamos hablando de fluoxetina, precisamente para evitar estas complicaciones. Eso pues yo creo que acá ya quedó claro. Acá hay algo muy bonito y son las afinidades. El receptor 5-HT1A es un receptor de alta afinidad, es decir, se sobreestimula muy fácil. Y por eso es que los síntomas iniciales de un toxidrome serotoninérgico son ansiedad, agitación e hiperreflexia. El 5-HT1A es el que me explica el clonus. Listo, la hiperreflexia periférica 5-HT1A. Por eso es que clonus, si bien con el aumento del clonus uno ya puede decir que va hacia un moderado, clonus no es igual a grave, porque precisamente está dado por un receptor de alta afinidad. 5-HT2A es otro rollo, es un receptor de baja afinidad. Se satura en concentraciones muy altas de serotonina, afortunadamente. ¿Por qué? Porque este receptor es el que está relacionado con la hipertermia extrema en estos pacientes y esa hipertermia extrema en síndrome serotoninérgico se relaciona con gravedad. Entonces ahí podemos ver 5-HT1A explica las manifestaciones leves a moderadas, 5-HT2A me explica las manifestaciones graves del síndrome serotoninérgico. Miren qué bonito este efecto pues farmacodinámico. Triada clásica, excitación neuromuscular, es decir, clonus, hiperreflexia, rigidez muscular, disfunción autonómica, es la otra, taquicardia, midriasis, recuerden la midriasis es muy importante, diaforesis, rubor, esto también se describe como un diferencial, el neuroléptico maligno es más pálido, este es más rojito, ruidos intestinales hiperactivos, es decir, diarrea en estos casos, o peristaltismo pues aumentado, y alteración del estado mental. En el síndrome serotoninérgico, uno ve un paciente agitado, con ansiedad, con un delirio hiperactivo, eso es una característica. El inicio es abrupto, eso es muy bonito, pero eso es uno de los toxidromes que son de los lindos que le gustan a uno. El síndrome se evoluciona muy rápido. En el 30% de los pacientes, los síntomas inician en menos de la primera hora después de un ajuste, por ejemplo, farmacológico o una presentación, pues, como tal, en una ingestión, por ejemplo, accidental o suicida. Y los síntomas en el 60% son evidentes antes de las 6 horas. Leve, tenemos taquicardia, diaforesis, temblor, clonus, que se induce por las maniobras que tenemos. Moderado, tenemos hipertermia leve, clonus espontáneo, agitación. Y grave, tenemos una temperatura mayor a 39, eso ya nos habla de gravedad en estos casos. Acuérdense de efecto 5-HT2A. Mayor rigidez, que también está relacionada con este efecto. Rigidez del tronco, opistótonos, delirio y riesgo inminente de fallo respiratorio. Hay unos criterios diagnósticos muy conocidos que son los criterios de Hunter, pero les quiero recordar que el diagnóstico es puramente clínico. Incluso sin ver criterios, nosotros hacemos diagnóstico de síndrome serotoninérgico. Las concentraciones de serotonina no se correlacionan con la toxicidad del síndrome del efecto en el sistema nervioso central y por eso es que la clínica se vuelve tan importante y yo creo que uno como docente lo ve y como toxicólogo nosotros somos mañosos con la clínica en el sentido de que nos encanta revisar a los pacientes. Uno ve, ay Dios mío, uno ve que últimamente pues hay muchos errores que suceden en el sentido de que no se revisan a los pacientes y en la no revisión de los pacientes vamos a ver que es precisamente la clínica lo que le podemos extraer al paciente, lo que nos hace la distinción. Ahora sí, hablando de los criterios de Hunter, que tienen que conocerlos, hablan de un paciente que tuvo una exposición a un agente serotoninérgico y vamos a hacer unas preguntas para llegar al diagnóstico de toxicidad por serotonina. Si el paciente tuvo una exposición a un agente serotoninérgico, ya sea en ingestión o sobredosis, y tiene clonus espontáneo, Hunter nos dice es una toxicidad por serotonina. ¿Qué tal que no tenga clonus espontáneo, pero sí inducible, o tiene opsoclonus, que es un clonus ocular? Si no tiene, si tiene eso, vamos a buscar si el paciente está agitado, diaforético o tiene hipertonía o hiperpirexia o hipertermia. Si tiene alguno de estos, es una toxicidad por serotonina.
Si no, vamos a buscar hiperreflexia. Si la tiene, es una toxicidad por serotonina. Si no tiene clonus espontáneo, no tiene clonus inducible ocular, pero sí tiene temblor, si tiene temblor más hiperreflexia, más este antecedente, es una toxicidad por serotonina. Si no tiene clonus espontáneo, si no tiene clonus inducible, no tiene clonus ocular y no tiene temblor, la toxicidad por serotonina no es clínicamente significativa. Los criterios de Hunter son importantes tenerlos presentes porque tienen una sensibilidad que no es despreciable, es del 84% y una especificidad alta del 97% en adultos. Adicionalmente, a diferencia de los criterios de Sternbach y los de Ramdowski, que son otros criterios conocidos, los criterios de Hunter tienen estudios en pediatría, donde la sensibilidad es mucho menor. Acá podemos ver, de 84 pasa a 76, pero Sternbach no tiene, Ramdowski tampoco lo tiene. ¿Qué es importante tener presente de los criterios de Hunter? Ya les dije, realmente el diagnóstico es clínico, que hay una limitación crítica de Hunter y es que se validaron en sobredosis. Y ya dijimos que toxidrome serotoninérgico no es igual solo a sobredosis. Tenemos pacientes con dosis usuales, con otras exposiciones, pero sobre todo con interacciones farmacológicas. Y en estos casos, los criterios de Hunter no pueden estar tan relacionados. En los casos de interacciones farmacológicas puede que el inicio abrupto no sea tan llamativo o se pase por alto. Los síntomas leves o moderados se pueden pasar por alto. El paciente tiene temblor y diarrea, pero lo asocia a otra cosa, entonces no lo relaciona. Entonces viene con esos síntomas y se va perdiendo y digamos que los criterios de Hunter en estos contextos no son tan buenos. El diagnóstico diferencial, ya dijimos, nos ayudamos con la clínica. No hay biomarcadores específicos para esto. ¿Hay hallazgos comunes? Sí. Por ejemplo, la leucocitosis leve, que se puede ver en ellos, una CPK elevada. Podemos ver CPK elevadas tanto en serotoninérgico como en síndrome neuroléptico maligno. En serotoninérgico tienden a aumentarse más rápido, pero los ascensos son menos marcados que en el neuroléptico maligno. En el neuroléptico maligno, usualmente el punto de máximo ascenso es alrededor de las 48 horas, o sea que en las primeras 48 horas uno podría estar medio enredadito. Y pues en ambos puede haber acidosis metabólica. Las complicaciones también son muy similares. Rhabdomiolisis por el compromiso muscular, lesión renal aguda relacionada con muchas cosas. No solo puede estar relacionado, por ejemplo, con la nefropatía por pigmento, sino que recuerden que algunas sustancias pues también pueden tener un efecto nefrotóxico directo. Paciente que consumía ISRS, pero adicionalmente consumió cocaína. La cocaína tiene un efecto vasoespástico, pero también tiene un efecto nefrotóxico directo. Entonces la lesión renal aguda puede ser un poco más amplia de lo que uno usualmente tiene en la cabeza. Coagulación intravascular diseminada por desnaturalización térmica, lo podemos ver en los tres casos, porque en la catatonía maligna también se puede ver, y transaminasas elevadas por lesión hepática isquémica, térmica, tóxica. Digamos que eso es lo bonito de toxicología, uno ve complicaciones en muchos lugares. El pilar del tratamiento, importantísimo, el retiro inmediato de los agentes ofensores. Y esto suena a bobada, pero lo hemos visto, yo creo que no soy el único que lo ha visto, estoy seguro que no soy tan especial, que los pacientes, cuando llegan a veces con síndromes serotoninérgicos, uno los está tratando y de inmediato alguien lo vio deprimido y le inició un ISRS. Y dice, Dios mío, todavía no hemos terminado de solucionar la intoxicación y me volvieron a colocar un ofensor en el paciente. Hay que tener mucho cuidado, pasa muchísimo. Si yo no retiro el ofensor, que es una de las características de la toxicología, descontaminar, liberar al paciente de la causa, pues va a seguir persistiendo. Pasan muchas cosas de toxicología, hay muchos casos muy bonitos descritos. Control de la agitación y de la hipertermia. Recuerden que este efecto es un efecto central. Por eso las benzodiazepinas son tan importantes, porque nos controlan la hiperactividad neuromuscular y el efecto neurológico central. Y eso nos ayuda a la temperatura. Pero adicionalmente, pues mientras esperamos eso, en pacientes que tienen una temperatura elevada, toca hacer enfriamientos físicos externos, donde en muchos casos pueden colocar mantas frías, en algunos pacientes se describen, por ejemplo, baños en tinas heladas. Se hacen todos estos procesos para controlar ese efecto hipertérmico periférico. Pero cuando el efecto hipertérmico periférico es tan marcado, muchas veces tenemos que relajar el músculo. ¿Listo? Entonces, cuando tenemos pacientes con temperaturas altas, rigidez truncal grave, no deberíamos asustarnos con que ese paciente hay que paralizarlo o intubarlo. ¿Para qué? Para poderle controlar la temperatura.
que hay que tener cuidado con la succinilcolina. La succinilcolina es un agente que es despolarizante, que ha tenido sus compliques en pacientes con trauma, con lesiones por aplastamiento, con quemaduras. Los intoxicados en este contexto también son algunos. ¿Por qué? Porque esos pacientes ya de por sí tienen una rhabdomiolisis que puede producir hipercalemia y el efecto de la succinilcolina, dejar apertura de los canales, puede producir más hipercalemia, que de pronto en algunos estudios dicen que es de 0,5 más lo que sube la hipercalemia. Sí, pero en un paciente que es tan inestable, ese 0,5 puede ser llamativo. Y realmente pues tenemos agentes alternativos y por eso rocuronio o becuronio son los agentes que en estos casos pues la literatura indica. ¿Tenemos terapias antidotales específicas? Sí, la ciprofloxacina. Tenemos otra, la clorpromacina, pero la clorpromacina tiene muchas dificultades, que la ciprofloxacina también las tiene, pero en una menor proporción. La ciprofloxacina es un antagonista potente de los dos receptores que están relacionados con esto, HT1A y HT2A, y está indicada en casos moderados a graves que no responden a benzodiazepinas. La dosis recomendada es una dosis alta de 12 miligramos iniciales, seguidos de 2 miligramos cada 2 horas si los síntomas persisten, con dosis de mantenimiento de alrededor de 8 miligramos cada 6 horas, con dosis máximas diarias de 32 miligramos días, de lo que uno no se pasa. La evidencia no es tan buena realmente cuando uno revisa estudios, no hay como un descenso de la mortalidad y realmente la dificultad de la ciprofloxacina, los que la hemos usado, es que la respuesta clínica no es tan rápida como uno esperaría. Uno usualmente ve una respuesta de la ciprofloxacina en las 24 a las 48 horas después. ¿Qué complicaciones tienen o qué complicaciones les mencioné? Que no son complicaciones para no usarlas, son complicaciones para tener presente. Recuerden que estos pacientes tienen una alteración por la producción masiva de calor, por la contracción muscular sostenida por la rigidez y porque adicionalmente tenemos modificaciones a niveles, pues, a nivel central, pues relacionado con las vías de serotonina y en los otros contextos a nivel hipotalámico con las vías de dopamina. Pero recuerden que la ciprofloxacina es un antihistamínico de primera generación que también tiene algo de efecto anticolinérgico. A mayor dosis, mayor efecto anticolinérgico. Ese efecto anticolinérgico que puede producir en estos pacientes empeoramiento del delirium, que ellos puedan tener retención urinaria, pero más allá de todo eso, generar piel seca en un paciente en el que yo quisiera que disipara calor con la diaforesis. Entonces, en el serotoninérgico, por eso vemos diaforesis, el cuerpo está tratando de disipar el calor lo máximo posible. El efecto anticolinérgico nos genera esas complicaciones. ¿La usamos? Sí, yo he usado ciprofloxacina con buenos resultados. ¿Qué hay que tener presente? Que en toxicidades fulminantes, donde yo tengo un paciente que necesito rápido poderlo resolver, estoy dándole benzodiazepinas y no he podido revertir esa toxicidad y cada vez es más profunda, la sedación y el bloqueo neuromuscular es muy probable que superen el uso de ciprofloxacina, pero no lo contraindican y sobre todo por el hecho que les mencioné, que es muy probable que el efecto de la ciprofloxacina se demore un poquito más. ¿Por qué no clorpromacina? Clorpromacina es otro, en este caso la clorpromacina tiene otras características, también tiene un efecto anticolinérgico que no sería beneficioso en este contexto y adicionalmente ya dijimos que acá hay un diferencial que es importante, que es el neuroléptico maligno. La clorpromacina lo puede empeorar y por ende el paciente se me puede chapalear aún más. Entonces, por eso la clorpromacina usualmente no es, se mencionan algunos textos, si alguno los lee, a veces llegamos a ciprofloxacina, pero a veces leemos un poco más y aparece ese medicamento ahí como salvador, pero ese salvador nos puede complicar la vuelta y puede ser un residente muy juicioso el que complique aún más al paciente pensando que lo está ayudando. Eso es serotoninérgico. Les voy a hablar de neuroléptico maligno. El neuroléptico maligno entonces tiene una incidencia anual del 0,02 al 0,2%. Estoy de acuerdo con la profe Marie Claire, que es muy probable que haya subdiagnósticos y que esta no sea la incidencia completa. Esto es lo que se describe en la literatura. Tiene un mayor riesgo en hombres varones jóvenes y la mortalidad ha ido reduciendo a lo largo de los estudios. Históricamente se mencionaba de un 20 a un 30%, pero actualmente se menciona que es de alrededor de un 10%. Y cuando uno revisa la evidencia de los tratamientos, realmente no muchos tienen buena evidencia, las benzodiazepinas son las que tienen mejor evidencia, pero pues algo debemos estar haciendo mejor porque la mortalidad ha mejorado.
hay varias cosas que hemos estado haciendo diferentes. Es una emergencia neurológica o psiquiátrica, como la quieran ver, o toxicológica, como la quieran ver. Es una reacción adversa iatrogénica, listo. Lo de idiosincrático es algo muy complejo. Idiosincrático es una palabra muy difícil, es muy criticable porque idiosincrático es igual a cajón desastre. No sé esa vaina qué es, no sé eso muy bien cómo es, esos síntomas están raros, son idiosincráticos, pero es muy probable que acá no hablemos de idiosincrático, sino que hablemos de susceptibilidad individual en el bloqueo DOPA 2, porque muy bien está escrito que el síndrome neuroléptico maligno se asocia al bloqueo DOPA 2 a nivel hipotalámico y nigroestrial. Simplemente qué tan fuerte, qué tan potente, qué tanta susceptibilidad haya ese bloqueo es lo que varía en cada persona. Listo, y también varía entre fármacos. También puede haber una relación entre grupos, que ya lo vamos a ver. Es una entidad que se describe como rara, ya mencionamos que puede haber subdiagnóstico grave y que se desencadena por agentes que antagonizan los receptores de dopamina. También lo podemos ver en retiro de medicamentos y acá ya también hay discusiones que tenemos como tal en las definiciones. Por ejemplo, el síndrome de Parkinsonismo hiperpirexia que se describe por retiro abrupto de medicamentos DOPA, como la levodopa, por ejemplo, en este caso, se describe de esa forma, o también se puede escribir como síndrome neuroléptico maligno light, se puede escribir de ambas formas. Y también tenemos neuroléptico maligno atípico. Entonces, espérense que es que el idiosincrático también puede estar relacionado en que los criterios diagnósticos, si bien están descritos cuando uno revisa la literatura, pues no todos cumplen todo y ya vamos a ver que de cierto modo esto es esperable por el cambio en el uso de medicamentos. Y es que el agente causal principal son los antipsicóticos típicos, haloperidol, por ejemplo. Pero los atípicos también lo pueden producir. Lo que pasa es que el efecto dopa 2 de los atípicos es menor y adicionalmente ellos tienen un efecto serotoninérgico que genera un efecto protector. Y por eso los síndromes neurolépticos malignos atípicos o ocasionados por antipsicóticos atípicos se comportan diferente y a veces son más difíciles de diagnosticar. No tenemos el síndrome tan florido y eso a veces nos enreda la vida. Los tenemos descritos por todos. Listo. La clozapina es uno de los que menos produce. Ya vamos a ver un estudio que aglomera como un gran porcentaje de una base de datos de la FDA, pero todos se han descrito que pueden producir neuroléptico maligno. Los antieméticos, bloqueadores de dopamina, metoclopramida, prometacina también se han descrito en estos casos. Y ya les dije, el síndrome de Parkinsonismo hiperpirexia o síndrome neuroléptico maligno like por retiro abrupto agonistas dopaminérgicos también se describe. Hay factores de riesgo y es acá donde uno menciona pues que lo idiosincrático se enreda. El idiosincrático acá más bien es como susceptibilidad. Hay pacientes que con dosis altas iniciales es un factor de riesgo, por eso es que uno va titulando lentamente hacia el alta en muchos casos, a menos pues que la psicosis sea muy llamativa y necesitamos dosis altas iniciales, pero usualmente dosis altas iniciales, un aumento rápido en los escalonamientos o formulaciones intramusculares o depósito iniciales pueden aumentar el riesgo de un síndrome neuroléptico maligno, es lo que se ha descrito. Pero las relaciones no son dosis dependientes como tan clásicas como las que vemos, por ejemplo, en el serotoninérgico. Fisiológicos, deshidratación, agitación grave también se relacionan con un mayor riesgo de serotonina, de neuroléptico maligno y la deficiencia de hierro, que en general lo que se describe es de forma como una consecuencia más del neuroléptico maligno por todo este proceso de inflamación que tiene, que genera una liberación de epsilina que finalmente pues se nos va mermando como tal el hierro. Pero que es importante que el hierro es un cofactor para la producción de receptores de dopamina 2. Entonces, la deficiencia de hierro se describe en neuroléptico maligno, no es algo característico, por ejemplo, el serotoninérgico. Entonces, puede ser algo que podría ayudarlo a uno de pronto para pensarlo, pero deficiencia de hierro pueden haber muchas causas. Pero lo que sí describen es que la deficiencia de hierro se puede relacionar con una mayor gravedad. Miren, atípicos, no les voy a mostrar ningún típico, acá les voy a mostrar de los atípicos, que a veces es la duda, cuáles son los que más se relacionan. Entonces, esto es la aglomeración de un montón de información de una base de datos del 2004 al 2024 de la FDA y tienen la, la bibliografía. Y vemos que el que tiene el ROR más alto es la ciprasidona con 3,09 y de los que nosotros conocemos pues digamos que el uracidona es el que tiene un menor porcentaje con la clozapina.
Esos son como los que menor tienen y son los que usualmente terminan dándose en estos pacientes con neuroléptico maligno cuando uno trata como evitarlos, porque muchos de estos pacientes pues tienen indicación de antipsicóticos y con algo hay que dejarlos, pero hay que tener mucho cuidado. Recuerden lo que siempre nos mencionan, risperidona, el atípico más típico, mírenlo acá cómo está de forma cercana, que se puede describir en este contexto, que se puede ver. Entonces lo pueden ver ahí. El bloqueo grave o la depresión de receptores dopaminérgicos es el mecanismo central que se puede ver en estos contextos. Entonces tenemos un bloqueo del eje hipotalámico, de la vía nigroestriada y del sistema nervioso. Ah, bueno, otra cosa que hay que tener presente acá es que estos son reportes. Todos los que hemos hecho farmacovigilancia sabemos que dependiendo de la cantidad, pues uno reporta cosas graves, moderadas o cosas raras o novedosas. Entonces, siempre hay un sesgo de reporte, incluso en la información como tal que nosotros vamos acumulando de la vida real. Tienen esos sesgos, sobre todo pues porque los sistemas de farmacovigilancia pues captan una gran cantidad de reportes y hay que priorizar. Entonces tienden a priorizar pues graves, raros, moderados, pero los leves o los habituales que siempre se esperan, pues en muchos casos pues se minimizan. No debería ser así, pero es un contexto pues que debe ser conocido cuando uno revisa pues, estos datos. Entonces tenemos un bloqueo hipotalámico, un bloqueo de la vía nigroestriada y adicionalmente tenemos una desinhibición simpática. Entonces tenemos en estos pacientes hipertermia y diaforesis, rigidez extrema, la rigidez es en tubo de plomo, uno trata de mover esa extremidad y uno dice esto o no se mueve o si yo le sigo haciendo con fuerza lo reviento, parto esa extremidad. Así se siente de maluco cuando uno ve una rigidez en tubo de plomo. Prácticamente es como si la persona se volviera un cubito y si uno la moviera se mueve como un cubito de lo rígida que está, como si fuera solo una posición, como si fuera una tablita, así se siente. Tiene la habilidad en la presión arterial, acá podemos tener presiones arteriales muy elevadas y rápidamente pueden caer. Y pues hay otras vías que pueden estar afectadas por los antipsicóticos, pero que no están involucradas como tal en el neuroléptico maligno. El efecto antipsicótico, que es el que esperamos en la vía mesolímbica, el efecto mesocortical que se veía, el deterioro cognitivo y el empeoramiento de los síntomas negativos en los pacientes que utilizaban antipsicóticos típicos, el efecto antiemético que ocurre en la vía postrema y el efecto tuberoinfundibular que se relaciona con todas las alteraciones metabólicas y pues con el aumento de la prolactina. Listo. Acá no hay un defecto primario en la fibra muscular esquelética. Digamos que en el compromiso muscular por toda esa rigidez extrema, sí puede haber un daño a nivel sarcoplásmico, sí puede haber una liberación de calcio, pero el defecto como tal es central. Esa es la diferencia con la hipertermia maligna y pues obviamente las exposiciones, los medicamentos, pero es una diferencia digamos que fisiopatológica. La tetrada clínica casi importante, entonces tenemos alteración del estado mental. Acá miren que la progresión del estado mental no tiende a ser como habíamos visto en el serotoninérgico, que es un delirium hiperactivo. Acá podemos ver delirium, pero el paciente tiende a evolucionar esa estupor y coma, es lo que más se ve en estos contextos. La rigidez en tubo de plomo es una resistencia que se sostiene al movimiento pasivo, no es una rigidez espástica que uno puede, pues que uno puede ver, por ejemplo, en otros contextos neurológicos, la hipertermia es alta, de 38 para arriba hasta más de 40 grados, y los pacientes están taquicárdicos con fluctuaciones bruscas de la presión, diaforesis, taquipnea, pero a diferencia del serotoninérgico, no llama la atención que tengan midriasis, que usualmente se relaciona con el efecto autonómico. Acá no vemos eso. Listo. Los criterios diagnósticos, tenemos criterios principales por el DSM-5, que son tres. En general se describe que el síndrome neuroléptico maligno es una patología de exclusión y que integra varios criterios. Tienen tres: antagonista dopaminérgico en las últimas 72 horas o 2 semanas antes si es un inyectable de depósito, hipertermia mayor a 38 y rigidez muscular grave. Y los criterios secundarios, que son al menos dos, que tenemos diaforesis, disfagia. Disfagia es muy importante que la tengan presente. Los pacientes se pueden broncoaspirar por la disfagia. Temblor, incontinencia, mutismo, la habilidad de la presión, taquicardia, CPK elevada y leucocitosis. Cuando uno habla de un neuroléptico maligno atípico, usualmente lo que uno no ve en estos pacientes es una hipertermia tan llamativa y una rigidez muscular tan llamativa. Se
¿Pueden ocurrir? Sí, pero se demoran un poco más, precisamente porque el bloqueo de dopados no es tan marcado. Y eso hace que a veces el diagnóstico de un síndrome neuroléptico maligno atípico sea más difícil de hacer. Entonces, un paciente que vemos con una alteración, con un delirium que tiende a ir hacia estupor, un delirio hipoactivo, pero adicionalmente tiene otros síntomas, está mutista, empieza con la habilidad de la presión arterial, pero uno no le ve una rigidez muscular tan llamativa y la hipertermia tampoco es tan llamativa y eso hace que sea un poquito más difícil y que uno lo pueda confundir con otras cosas. Entonces, eso es lo que tenemos ahora. Usamos más atípicos que típicos, entonces es lo que usualmente vemos. Y los autores realmente, la discusión de no seamos estrictos no ha sido así, sino precisamente parece que nos toca ser más laxos porque estamos ante una entidad que es un neuroléptico maligno, pero con un fenotipo clínico diferente. Hallazgos paraclínicos y biomarcadores, CPK elevadas, uno puede ver unas CPK voladísimas en un neuroléptico, son muy llamativas esas CPK, son grandísimas. Leucocitosis, las leucocitosis dijimos en el serotoninérgico tienden a ser leves, acá pueden llegar hasta 40.000 con desviación a la izquierda, que parezca un proceso infeccioso prácticamente esa leucocitosis, pero no es eso, es el mismo síndrome que lo explica, el hierro sérico disminuido, recuerden que esto se relaciona con que es un cofactor en la síntesis del receptor dopa 2, entonces se ha relacionado con gravedad y con otras cosas, pero realmente yo busqué porque me surgió la duda, nunca me había surgido, ya había revisado este tema en otras ocasiones, pero en este, ya cuando uno revisa más como que se va enfocando en otras cosas, revisé si habían indicaciones de administración de hierro sérico en contextos agudos y realmente pues no hay nada muy descrito, se ha escrito como para evitar recurrencias en ya cuando el paciente se mejora, pero en el contexto agudo no, y es muy probable porque lo que les menciono es más como esa disminución del hierro sérico en un contexto de inflamación aguda, de efsidina pues diferente pues a lo que uno esperaría de ponerle hierro inmediatamente al paciente. La función renal está alterada en estos pacientes, puede haber mioglobinuria, lesión renal por pigmentos. El manejo inicial es suspende inmediatamente el antipsicótico ofensor o reanude rápidamente el agonista dopaminérgico que se le suspendió. Hay muchas dificultades. Yo he tenido, por ejemplo, dificultades clínicas cuando tengo un paciente que llega intoxicado por agonistas dopaminérgicos. Y yo digo, bueno, yo le suspendo el agonista dopaminérgico, pero tengo que estar muy pendiente que el paciente no me vaya a empezar a hacer un síndrome neuroléptico maligno like por la suspensión. Entonces toca estar ahí en el ojo y tiene uno a veces las dudas, no es algo raro, pues es algo que le puede ocurrir, me ha pasado pues en todo este proceso de ser toxicólogo. Reanimación hídrica, líquidos intravenosos de alto nivel, proteger el riñón de la rhabdomyolisis, la alcalinización urinaria es un tema al que no voy a entrar, que está muy debatido en la literatura en el contexto de rhabdomyolisis porque los estudios no son los mejores, en general la reanimación hídrica sin alcalinización urinaria es lo que se recomienda, algunas personas lo siguen usando, hay algunos contextos, pero son recomendación de expertos. Enfriamientos, métodos físicos, mantas, hielo, incluso se han descrito lavados gástricos con agua fría o helada, lavados vesicales con frío, en casos extremos también se han utilizado, manejo de la rigidez o de la agitación, que usualmente benzodiazepinas, miren como acá las benzodiazepinas también son un pilar como en el serotoninérgico y por eso es que al principio, a pesar de que uno no le haya pegado al palo inicialmente o tenga la duda, las benzodiazepinas están en ambos casos y ya vamos a ver que en el otro también, entonces algo de tranquilidad le genera a uno. Puede que requieran dosis muy altas. Como les dije, nosotros no tenemos lorazepam intravenoso, usualmente nos toca dar midazolam en estos contextos, hay que tener cuidado con el midazolam en contextos de hepatopatía, pero usualmente lo damos para poder contener al paciente, utilizamos pues en este contexto pues también nos vamos usualmente a lorazepam oral a dosis altas, la relación es 1 a 1 de lorazepam venoso con oral, entonces es muy similar las dosis que vemos en la literatura. Y cuando no responden a benzodiazepinas y nosotros también vemos un paciente que de entrada tiene unos criterios que nos hablan de mayor gravedad, una CPK mayor a 10.000, una temperatura mayor a 40, uno usualmente tiende a dar otras cosas que agonistas dopa. Entonces tenemos bromocriptina, que la podemos dar de forma enteral para restaurar el tono dopaminérgico, pues al ser un agonista dopa, y la mantadina, que la mantadina es un rollo que me obligó a revisar la fisiopatología muy bien, porque el bloqueo NMDA, como vamos a ver en la encefalitis por
anti-NMDA, el bloqueo NMDA genera una disminución del efecto de dopa. Entonces, si yo bloqueo NMDA, puedo generar un descenso del efecto dopaminérgico y no es lo que quiero yo en un síndrome neuroléptico maligno. Pero la mantadina, maravillosa, genera, además de ese efecto anti-NMDA, que es importante porque dentro de todo, en toda esta cascada de hiperexcitabilidad, finalmente hay un bloqueo de dopa y hay una liberación del tono glutamatérgico aumentado, y ese tono glutamatérgico aumentado, pues, genera muchos daños. Entonces, amantadina nos bloquea eso y adicionalmente tiene un efecto diferente por otra vía en el que genera una liberación de dopa en la vía nigroestriada. Entonces, al generar ese efecto amantadina, pues nos está solucionando el hecho de que bloquee NMDA porque esa no liberación de dopa en ella sí ocurre, ella sí libera dopa. Entonces, eso es lo bueno de la amantadina como en estos contextos. Relajantes musculares directos están muy discutidos, se utilizan porque esto es una entidad clínica grave, pues si los tenemos. Entonces, dantroleno se ha usado. Recuerden que en este contexto la toxicidad es central, la cascada fisiopatológica viene desde arriba, pero finalmente, pues parte de las complicaciones que tenemos están dadas por el compromiso muscular. Entonces, el dantroleno también se utilizaba en estos casos, sobre todo en contextos graves, sobre todo por el riesgo de hepatotoxicidad que puede tener el dantroleno y pues que conseguirlo también es como difícil. Y los pacientes que están en contextos también graves, refractarios, así como se hace en la catatonía maligna, recuerden que muchos autores describen esto como una catatonía maligna farmacológica, se les utiliza terapia electroconvulsiva y muchos pacientes responden adecuadamente a la terapia electroconvulsiva. Pronóstico. Mm, Si es por un antipsicótico oral, el paciente tiende a mejorar entre más o menos 7 a 14 días, es lo que se demora. Pero si es de depósito, nos podemos demorar más y podemos requerir mayor cantidad de terapia antidotal por más tiempo, estar más vigilantes porque no hay forma de sacar ese medicamento de depósito del músculo. Listo. La amputación no se nos ha ocurrido pues todavía de donde se colocó el medicamento. Complicaciones mortales que uno a veces no tiene presente, tromboembolismo pulmonar. Estos pacientes tienen una inmovilidad profunda, acuérdense, parecen como una tablita. Estos pacientes quedan completamente quietos por esa rigidez en tubo de plomo. Entonces, hacen tromboembolismo pulmonar. Fallo renal, lo recuerdan mucho por el compromiso por pigmentos. Neumonía por aspiración, se nos pasa muchas veces. Recuerden que estos pacientes hacen disfagia. Y la reintroducción de fármacos es una cosa compleja. Usualmente los psiquiatras tratan de esperar hasta 2 semanas de la resolución completa de los síntomas y tratan de iniciar antipsicóticos atípicos de baja potencia, dopa 2, para evitar que el paciente vuelva a entrar en un neuroléptico maligno. Y el riesgo de recurrencia, de todos modos, tiende a ser de un 10 a un 30%. No es despreciable, es importante. Listo, con esto terminamos neuroléptico maligno. Ahora vamos para catatonía. Es un síndrome neuropsiquiátrico agudo con perturbaciones motoras, vocales y conductuales. Va más allá de la esquizofrenia, si bien se describió acá, ya no se considera un subtipo de esquizofrenia. Aparecen múltiples trastornos, trastornos afectivos como los bipolares, médicos e inducidos por toxinas, y tiene una prevalencia que puede ir del 5 al 18% de las admisiones psiquiátricas y un 3,3% en salas médicas generales. Y gran cantidad de los casos pasan subdiagnosticados. La catatonía tiene un mecanismo fisiopatológico diferente, pero que finalmente pues ya vimos que se solapan muchos síntomas. Pero acá la clínica es una hipoactividad del sistema GABA-A, sobre todo de las interneuronas de parvalbúmina de GABA-A, que precisamente esa estimulación con benzodiazepinas a esa hipoactividad generan una respuesta clínica muy rápida. Adicionalmente tenemos hiperactividad glutamatérgica por receptores NMDA, que la podemos ver acá, y que por eso en muchos casos, pues en casos refractarios pueden responder a mantadina, que ya vimos que tiene un antagonismo en NMDA. Hay una desregulación de las redes prefrontales, parietales y motoras o corticoestriado motoras, corticales, por ejemplo, también se describen, o el CSTC, que se describe tálamo corticales, pues también. La catatonía, esos son unos signos que les quería traer. Realmente en el DSM-5 dicen que se requieren 3 o más de los 12 signos característicos. Yo acá les traje unos de los más llamativos. El estupor, el paciente no responde, no hay actividad psicomotora a las respuestas ambientales. Mutismo,
hay ausencia de las respuestas verbales. Postura, mantiene una postura contra la gravedad. Flexibilidad seria, es decir, tiene una resistencia ligera y uniforme al reposicionamiento pasivo. Es como lo que dicen como en vela de cera, eso, por eso dicen de serio. Negativismo, es decir, el paciente tiene oposición o ausencia a la respuesta a estímulos externos u otros signos que uno no tiende a ver, por ejemplo, en un neuroléptico maligno, como la ecolalia, que repiten palabras, la ecopraxia, que repiten movimientos, la agitación estereotipada o los manerismos, son más de catatonía. La catatonía maligna es un rollo súper difícil de diferenciar de un neuroléptico. Lo que pasa es que, como les dije, digamos que la etiología inicial, pues no necesariamente es farmacológica y con eso uno ya le pega. Pero una catatonía maligna es prácticamente un neuroléptico maligno. Uno ve un paciente con excitación o agitación inicial psicomotora extrema y frenética que usualmente no se ve, por ejemplo, en el neuroléptico, pero progresa a lo mismo. Estupor, fiebre profunda, diaforesis, taquicardia, y esos pacientes también pueden tener rigidez muy similar a la de tubo de plomo y la hipertermia es tan marcada que pueden hacer colapso cardiovascular y muerte, que se le conoce como catatonía letal de Stauder, así se describe. Entonces, es un reto diagnóstico y terapéutico. Lo que pasa es que la catatonía tiene una prueba diagnóstica que es la prueba del lorazepam. Usualmente se describe con el lorazepam intravenoso, pero también se puede usar con lorazepam oral, solo teniendo presente que la respuesta clínica se ve más lenta en el lorazepam oral, el inicio, y es que uno les da lorazepam a estos pacientes, más o menos 2 miligramos es lo que se utiliza, y el paciente que era mudo e inmóvil se levanta y habla. Uno ve una mejoría increíble que uno dice, Dios mío, o sea, se mejoró. Entonces, eso es una prueba diagnóstica de lorazepam, está relacionada con toda esta hipoactividad del sistema GABA que estamos tratando con la benzodiazepina y nos ayuda mucho. El paciente responde de esa forma al lorazepam, pues, tiene una catatonía, tiene síntomas de catatonía. El manejo farmacológico requiere en muchos casos dosis muy altas de benzodiazepinas y en los casos refractarios ya vimos que se puede utilizar amantaína, pero sobre todo finalmente terminan llegando a terapia electroconvulsiva. Listo. Y pues ya diferencias, acá podemos ver algunas. Yo creo que lo más importante, serotoninérgico tenemos rápido de minutos a horas, neuroléptico maligno usualmente es más lento e insidioso. El perfil neuromuscular, acá tenemos hiperquinesia, acá tenemos braquinesia, acá tenemos clonus, acá tenemos hiporreflexia, acá tenemos ruidos intestinales aumentados, acá tenemos ruidos disminuidos, acá podemos tener midriasis, acá no tenemos midriasis. Con catatonía, entonces, los antecedentes. Diferenciar un neuroléptico maligno con una catatonía maligna, que es un enredo. Entonces, porque miren que fenomenológicamente son indistinguibles, pero los antecedentes nos ayudan. Paciente con neuroléptico maligno tiene una exposición a un bloqueador dopaminérgico. Listo. Catatonía maligna ocurre típicamente más por una enfermedad psiquiátrica subyacente sin ningún cambio farmacológico como reciente o en las últimas semanas. La catatonía tiene una fase prodrómica, donde uno ve una fase precedida de agitación, maníaca y excitación. En cambio, el neuroléptico maligno va en un curso progresivo de deterioro de la conciencia. ¿Cuál es el problema? Pues que en esta fase de agitación maníaca y excitación uno a veces pone el antipsicótico y pues el curso progresivo lo ve uno después. Entonces, por eso es que suena muy bonito, pero en la clínica a veces es difícil. Y como les dije, pues finalmente los expertos describen que el síndrome neuroléptico maligno es un subtipo toxicológico de catatonía maligna. La catatonía se puede empeorar con antipsicóticos y eso lo llaman como una complicación de la catatonía farmacológica. Entonces también lo podemos ver. Hay otro diagnóstico diferencial que es muy interesante, que muchas veces se pasa, yo lo quise traer como postre, como añadidura, y es la encefalitis anti-NMDA. Usualmente ocurre, pues, en otros contextos se puede dar, pero es una enfermedad autoinmune, frecuentemente paraneoplásica en mujeres jóvenes por teratoma ovárico, que cursa con psicosis aguda, movimientos coriatetóxicos, disautonomía e hipertermia. Entonces miren que podemos ver como el cuadro inicial de la catatonía, este cuadro de agitación, manía, excitación, y progresa a mutismo y los síntomas más catatónicos más conocidos, donde el paciente pues está más serio, va inmóvil, mutista, podemos ver eso. Listo. ¿Qué es lo que hay que recortar? Que la encefalitis anti-NMDA, recuerden que el efecto NMDA, yo les había dicho que generaba un estímulo en dopa, entonces generar un efecto anti-NMDA por los anticuerpos también disminuye
como tal el flujo dopa. Entonces, si yo le pongo un neuroléptico a esta persona me responde de forma intolerante, muy llamativa. Entonces, hay una intolerancia a neurolépticos de hasta un 47%, donde yo veo que estos pacientes desarrollan rigidez extrema, fiebre tras la administración de un antipsicótico y muchas veces nosotros tenemos un paciente con este cuadro clínico, le ponen un antipsicótico, hace eso e inmediatamente es un síndrome neuroléptico maligno exclusivo. Pero se nos pasa que podemos estar ante el contexto de una encefalitis autoinmune y por eso hay que tenerlo tan presente. Es un diagnóstico diferencial, de pronto que uno no tiene tanto en la cabeza, pero que no se le puede olvidar, tiene que estar ahí. Muchos de esos pacientes se evalúan posteriormente y el origen primario era una encefalitis autoinmune. Otros diagnósticos diferenciales, la hipertermia maligna, que sabemos que da por anestésicos inhalados o succinilcolina, el efecto es periférico, el síndrome anticolinérgico central, ya lo sabemos, el efecto anticolinérgico, lo que pasa es que acá los vemos con ausencia de sudoración, ruidos intestinales abolidos, que es algo completamente opuesto, por ejemplo, a un serotoninérgico, los vemos con retención urinaria también, y un simpático mimético que los vemos agitados, con fiebre y aforesis, los vemos midriáticos también, pero estos pacientes no tienden a estar rígidos con tubo de plomo como el neuroléptico y no los vemos con clonos. ¿Listo? Pero recuerden que estas sustancias que producen simpático mimético también pueden producir pues un serotoninérgico. Esta es una tablita que les voy a dejar por 6 segunditos. Es una tablita que hice con ayuda de la inteligencia artificial para que me quedara más bonita, donde tenemos como características que nos pueden ayudar como a pensar cuál es uno o cuál es el otro de los síndromes como tal, si es un neuroléptico maligno, si es una catatonía, si es una catatonía maligna o si es un serotoninérgico, ahí los tienen, los pueden ver en estos casos. También tenemos esta, que es un algoritmo diagnóstico diferencial que también les hizo, que también les puede servir para hablar retrospectivamente hacia qué nos vamos. Si nos vamos hacia serotoninérgico en estos casos, si nos vamos hacia catatonía o si nos vamos hacia la sospecha de que el paciente tiene otra cosa, por ejemplo, si acá tiene una encefalitis autoinmune, por ejemplo. Y acá pues tenemos una tablita que también nos ayuda con las diferencias. Ahí también se las dejo. Mm, Las conclusiones claves, la historia clínica es una herramienta diagnóstica indispensable. Yo creo que a veces menospreciamos lo que podemos diagnosticar simplemente preguntando, porque miren que los antecedentes en muchos casos son importantes, y tocando y examinando. Entonces es un diagnóstico clínico, no de laboratorio, y el diferenciador está al lado de la cama, es evaluar neurológicamente el tono, los reflejos musculares, el peristaltismo, las pupilas, todo esto es lo que usualmente nos ayuda para poder discernir si es uno o es otro. Listo. El enfoque de tratamiento unificado, entonces miren cómo en todos el reconocimiento y la suspensión del fármaco es lo importante. El soporte orgánico intensivo, donde nosotros no solo damos pues medicamentos, sino que también tenemos que dar líquidos, controlar la vía aérea, mirar la protección renal. Las benzodiazepinas en estos casos, miren que en los tres se utiliza como pilar y ya dependiendo de cuál es, pues vamos usando una cosa diferente. Ciproheptadina, por ejemplo, para síndrome serotoninérgico, dantroleno se puede usar en neuroléptico maligno, bromocriptina se ha descrito en neuroléptico maligno, amantadina se ha descrito en neuroléptico maligno, amantadina también se ha descrito, por ejemplo, en catatonía, pero tener presente que nada debe retrasar las medidas de reanimación crítica y definir rápidamente si un paciente requiere tubo y relajante muscular, un relajante neuromuscular para poderlo controlar. Eso hay que tenerlo muy presente. Yo creo que a veces como que nos esperamos y hay cosas que no esperan. Y pues diagnóstico, desafíos actuales. Yo creo que la doctora Marie Claire lo mencionó. Se adelantó a esta diapositiva y es el subdiagnóstico que hay, no solo de catatonía, sino del resto como tal de toxidromes, del síndrome neuroléptico maligno también. Las variantes genómicas están muy bien estudiadas, sobre todo en Asia, las variantes de la CYP2D6 en ellos y las variantes de los receptores DOPA2 y pues que realmente esto siempre va a ser una dificultad en toxicología y son la falta de ensayos clínicos aleatorizados, pues por todas las cuestiones éticas y de baja incidencia que podemos tener nosotros. Y bueno, eso es todo. Simplemente les quería añadir algo adicional que yo lo había mencionado al principio, es que estoy en la crisis de las calculadoras y este es un ejemplo, una calculadora que hice utilizando todas las referencias que usé, que fueron alrededor de 52 referencias. Y con esto, pues hice, por ejemplo, una calculadora donde tengo una constante vital, les voy a poner, por ejemplo, acá 39.5, tengo una frecuencia cardíaca de 140,
tengo una presión arterial de 160/90, por ejemplo, él ya me calculó la presión arterial media. Tengo unos antecedentes que son importantes, entonces miren, les voy a decir lo que usualmente pasa y por qué nos enredamos. Paciente tiene uso reciente de un ISRS o un proserotoninérgico, miren que acá tenemos algunos ejemplos. Tiene un uso, un antagonista dopaminérgico. Ah, triptanes es otra cosa que también está súper discutida en la literatura. Tampoco va a entrar a discusión del serotoninérgico por triptanes. Acá, por ejemplo, colocamos esos dos, le damos continuar a diagnóstico y acá miren que él ya nos llenó lo que nosotros habíamos llenado previamente. Miren que acá nos dice que el diagnóstico todavía no lo tenemos. Nos dice que el nivel de gravedad es moderado. Probablemente esto sale es por los signos vitales que ya colocamos. Y nos está diciendo este paciente, póngale más cuidado. Y yo ya acabo llenando. Les voy a llenar, por ejemplo, uno que no es claro. Si yo le pongo clonus, miren cómo él ya me tiró que es un síndrome serotoninérgico. ¿Por qué? Porque los criterios de Hunter indican eso. El paciente tiene clonus, síndrome serotoninérgico. Digamos uno menos fácil. El paciente no tiene clonus, tiene temblor e hiperreflexia. Tiene eso, tiene una temperatura aumentada, cumple criterios para serotoninérgico, pero miren, también tiene hipertermia en este caso, tiene alteración del estado mental, tiene taquipnea, tiene CPK, está taquicárdico, está diaforético. Entonces, miren que tiene un riesgo moderado de síndrome neuroléptico maligno. Le pongo la habilidad, por ejemplo, si quieren, y miren cómo, por ejemplo, en esta calculadora, recordando lo que les mencioné de lo clínico, él me dice, hay una superposición, evalúe pupilas y ruidos intestinales a ver si se orienta hacia un síndrome serotoninérgico. Entonces yo, si tiene midriasis, si tiene peristaltismo aumentado. Entonces ya, él apoya, miren que no lo descarta, pero apoya serotoninérgico sobre neuroléptico maligno. Eso es lo que hace la calculadora. Acá también tenemos la de catatonía y posteriormente pues a esto, acá ya nos dio el manejo, pero posteriormente a esto vamos a protocolos del tratamiento. Les dejé, por ejemplo, una calculadora de equivalencia de benzodiazepinas por lo que uno tiene. Por ejemplo, acá uno puede poner 4 de LORA, son más o menos 2 a 4 de MIA, son 20 de diazepam, son 1 a 2 de clonazepam y los algoritmos como tal de qué se puede hacer en cada uno. Paso cero, fase leve, fase moderada, fase grave, de neuroléptico maligno igual y de catatonía igual. Y al final de todo esto tenemos esta pestaña que es la de dosis farmacológica que nos recuerda las dosis que se pueden utilizar en estos contextos. Listo, que acá están. Esa es, por ejemplo, una calculadora que diseñé. Ya les dije que estoy en la crisis de las calculadoras. Entonces, creé una calculadora que me parece muy chévere, integrando pues datos clínicos que nos pueden servir y orientarnos. Listo. Eso es todo lo que les traía el día de hoy. Hay muchas cosas que pasé por alto, estudios de farmacovigilancia pues que se han hecho con serotoninérgico, las discusiones de triptanes y linezolid que están actualmente pues en la literatura por la afinidad a los receptores y todo lo que podemos ver, pero quería traerles algo más general, sobre todo como por el público que muchas veces nos acompaña. Quería que se llevaran como un mensaje grande de estos tres síndromes y que se animen a diferenciarlos, porque yo también siento que a veces da susto y dicen, no, no sé, voy a esperar a que pase el toxicólogo y llegue el psiquiatra. Anímense a tratar de diferenciarlos clínicamente, que no, nosotros no tenemos herramientas diferentes, tal vez un martillo, a veces no llevamos ni martillo, nos toca con el fonendo y con eso le damos. Entonces, es una invitación a animarse a volver a revisar al paciente, volver a tocar al paciente y volverlo a interrogar. Listo, eso es todo lo que les traía por el día de hoy. Alejo, muchas gracias por tu tiempo, por las conclusiones. Yo quiero resaltar como tres aspectos puntuales y es la importancia de un buen manejo con benzodiazepinas. Van a ser como la primera estrategia desde la baja complejidad y desde lo que dice Alejo, identifique el agente agresor y suspéndalo. Eh, Me gustó mucho ese concepto que no siempre está de que es como un continuum, la catatonía con el síndrome neuroléptico maligno. Yo utilizo mucho para el diagnóstico de catatonía no los criterios del DSM-5, sino los criterios de Buchan-Francis, que hay que tenerlos por ahí. No hay que memorizarlos, son gigantes, hay que tenerlos escritos por ahí o esperemos que Alejo saque rápido estas calculadoras y tengamos acceso. Cero presión, Alejo. Y lo último, eso, recordar que son las emergencias por calor cada vez más frecuentes, cada vez tenemos más psicofármacos y esto es una cosa que tenemos que manejar como médicos. Eh,
de la clorpromacina. Acuérdense que es un antipsicótico de tipo fenotiazínico, ¿cierto? Que ya es muy, muy viejo, probablemente ya no tengamos como tanto en Colombia. Pero miren, de eso que nos enseña Alejo, como la importancia de prestarle más atención a los atípicos que cada vez salen más, ¿cierto? Y mirar los posibles riesgos. Eso sería como lo que yo quisiera como resaltar de toda esa charla que hay veces, Alejo, uno diría, son miles de charlas de residentes y nos la trataste de sacar lo que realmente debemos conocer como médicos. Te agradezco mucho. Si tienen alguna pregunta. Si no hay preguntas, niños, entonces unas muy buenas noches y de nuevo, Alejo, muchísimas gracias. Profe, con todo gusto Listo. y con todo cariño. Listo, Bueno, esperemos tenerte por acá más frecuente. Que estén claro. muy bien. Una feliz noche. Chai.